Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, doctor. Tardes, doctor. Bueno, ya, el jueves, el último jueves hablamos sobre unas infecciones, los mecanismos de defensa y lo que implica la infección urinaria y cómo nos apoyamos con exámenes de laboratorio, como el examen físico, químico, grupo cultivo, y también mencionamos el apoyo que teníamos con las imágenes como una ecografía, como una radiografía simple, una tomografía. Hablamos muy poco sobre las infecciones específicas en sí. Hablamos sobre las posibles infecciones que se pueden presentar en determinados grupos de edades, como en los niños, las niñas, y vuelvo a repetir que normalmente no debemos tener infección urinaria. Y les dije algunos tips. ¿En qué sentido? Nunca debemos tener infección urinaria. Segundo, nunca tenemos que tener en ningún momento hematuria. Hay cuadros de infección urinaria por la educación del acto miccional y especialmente en la dama por la inhibición de la micción cuando viene el deseo. También comenté que una de las recomendaciones es que para evitar los cuadros de cistitis, especialmente en mujeres jóvenes activas sexualmente, lo ideal sería que la dama miccione antes de tener un intercurso sexual para evitar cistitis infecciosas. Esto está relacionado con la cortedad de la uretra y durante el intercurso sexual la vejiga se estropea, más aún si la vejiga está con orina. También dije que las infecciones urinarias están presentes en determinados grupos de edades y hay factores que favorecen su presentación y que deben recordar que hay una infección urinaria sencilla y puede haber una infección urinaria complicada. Y la complicada es cuando hay ciertas alteraciones en la vía urinaria, factores de riesgo como la diabetes, factores como la inmunodepresión. Por ejemplo, ahora con esta pandemia que ha pasado, los pacientes han presentado esas infecciones sepsis porque estuvieron inmunodeprimidos y otros fueron diabéticos. Por eso son efectos colaterales en este caso, por el COVID. Pero también tenemos que recordar, o ustedes deben saber, de que infecciones, hay ciertas, en la actualidad, hay un incremento de infecciones enfisematosas del tracto urinario. Años pasados, quizás calculemos unos 10 o 12 años atrás, cuando llegaba a nuestra área, ingresábamos a algún paciente con un cuadro de una infección urinaria, que era una pielonefritis enfisematosa. Los clínicos, los de medicina interna, nos pedían a nosotros que no le demos el egreso durante un tiempo hasta ver cómo va la situación. ¿Por qué? Porque era de escasa presentación, una pielonefritis enfisematosa, era de escasa presentación, sino esporádicamente, la presencia de un absceso renal o un absceso perirrenal. Porque normalmente en nuestro tracto urinario, normalmente en nuestro tracto urinario, no, no debe haber aire. Entonces, yo sé que no está en el programa
o en el sílabo de ustedes, no. Pero es lo que nosotros nos topamos en consulta externa o en emergencia, que vienen pacientes con cuadros infecciosos y decimos, ¿qué pasa? Entonces, es la presencia de aire en el tracto urinario, así como está aquí escrito. Se puede manifestar por cistitis, pielonefritis o pielitis. Y factores de riesgo. Diabetes. En el 80% de los pacientes que han venido con una pielonefritis enfisematosa o otro grupo que viene con accesos renales, tienen como factor de riesgo la diabetes, que puede aumentar el riesgo de la bacteriuria asintomática, que si tiene bacterias y presenta entonces cistitis, pielonefritis, accesos perirenales, renales y hasta infecciones por cándidas. Ahora, ¿por qué razón? Todavía no sabemos exactamente. Ya está, ahora hay mucho la patogenia, la fisiopatología, ahora ya ha llegado a descubrir exactamente la razón. Pero lo que sí está claro, que los niveles elevados de azúcar en la sangre proporcionan un sustrato para que los gérmenes formadores de gas se desarrollen. Sí, estamos muy azucarados, como yo siempre digo, entonces ahí es posible que se desarrollen bacterias y en este caso crecen las bacterias en ese medio, en esa orina que está demasiado azucarada y crecen las bacterias. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que alguna vez se han hecho estudios cuando hemos sacado un riñón por un cáncer? La característica de un cáncer de riñón, una característica biológica, es la angiogénesis. Trataremos de hablar también un momento, una información generalizada sobre el cáncer de riñón que está presente aquí y en el mundo entero. Y entonces he hecho estudios y se encuentra, como hay necrosis de tejido, se desarrollan bacterias dentro de este tumor que se abscedó, hay bacterias. ¿Cómo llegó la bacteria ahí? Imagínense, dentro del parénquima renal se encuentran huellas de bacterias, de microabscesos en un tumor renal. Los patólogos nos lo reportan. Y es un cáncer. Entonces, esta situación es que las bacterias han obtenido una capacidad y una resistencia increíble que ahora se presentan o se las halla en sitios donde supuestamente no deberían existir o no deberían llegar porque se bloquea su llegada, pero las cosas, la fisiopatología ha ido cambiando. Ahora, aquí. Mire, yo tengo aquí escrito de un autor, Juan, 2000, del año 2000 se empiezan a reportar casos. En el año 2012 se reportan 12 casos. No hemos actualizado esto porque desde el 2012 acá, y nosotros que estamos aquí en esta ciudad, hemos tenido años en que hemos tenido 4 primer trimestre, luego 8 en otro trimestre, y hemos llegado a tener 20, 25 casos de enfermedades enfisematosas, de patología enfisematosa de la vía urinaria, y los accesos renales también se presentan con mucha frecuencia. Esto es para recordar que cuáles son las bacterias más frecuentes. Las más frecuentes son la Escherichia coli,
ella predomina cuando hay una infección y también a veces se encuentran las bacterias anaeróbicas porque viven sin oxígeno y entonces son las culpables de los abscesos, de las supuraciones y a veces existe una patología que se llama la gangrena.